¿Qué hace falta para que un jugador como Luis Díaz y otros puedan llegar a un Real Madrid? Bueno, que quiera ir, seguramente, ¿no? Yo creo que seguramente si Luis Díaz no tiene contrato con ningún equipo y tiene la posibilidad de ir libre a cualquier equipo, seguramente que el Madrid y Barcelona lo hubiera llamado. El problema es bueno, que tiene... Y Luis Díaz no está muy lejos No, de la vea. influencia de esos jugadores que están marcando Luis la Díaz diferencia. está en el top 10 de las 5 ligas europeas si usted suma la cantidad de goles esperados y asistencias esperadas que le mide como el rendimiento ofensivo. Es el séptimo más jugador con más goles y asistencias esperadas sumadas en las 5 grandes ligas y el segundo en la Bundesliga solo por detrás de Harry Kane. El problema es bueno, que tiene contrato, cuesta cierto dinero y a lo mejor, pues bueno, el Madrid o Barcelona quiere a otro tipo de jugador, ¿no? ¿Birch o Estevao? Ha empezado muy bien la temporada Estevao, ¿eh? Mejor de lo que yo pensaba, nada más empezar en el Chelsea, pero me quedo con Florian Wirtz. ¿Birch o Donnarumma? Sigo con Florian Wirtz. ¿Birch o Anthony? Que es que Anthony es muy bueno, pero Wirtz está en un grande como el Liverpool. Yo creo que Wirtz. ¿Birch o Luis Díaz? Está siendo espectacular el inicio de Luis Díaz en el Bayern, ¿eh? Está siendo espectacular. Me voy a quedar con Luis Díaz porque creo que el Bayern crece mucho con Luis Díaz y le veo mucho más candidato a la Champions que la temporada pasada. ¿Eberechi, Eze o Luis Díaz? Me sigo quedando con Luis Díaz. Señores, señoras, para Maldini, el fichaje del verano es Luis Díaz. Voy a decir algo que pueda sonar impopular, pero me parece mejor Luis Díaz que Nico Williams. Y te digo por qué. Mejor fichaje. A lo mejor si hablamos de extremo puro, podríamos discutir. Pero es que Luis Díaz, estoy pensando ya en clave Barça, ¿eh? Luis Díaz ha demostrado perfectamente ser un gran extremo izquierda, jugar en la izquierda, donde juega Nico Williams, donde juega Rashford, pero es que ha demostrado también ser un muy buen delantero centro. Y eso Nico Williams todavía no lo hemos visto. Y el Barça tiene a Lewandowski, que es un jugador muy veterano, que en cualquier momento puede pegar el bajón. Eso es una realidad que no podemos negar. También es verdad que está Ferran. Sería una pena porque Ferran ha funcionado muy bien. Pero quiero decir con esto que me parecería un fichaje estratégico casi perfecto, Luis Díaz. Es agresivo, es técnico, tiene gol, puede jugar de lateral, de extremo izquierda, puede jugar de delantero centro, 2 posiciones que para el Barça son importantes. Incluso estoy pensando, podríamos hacer un día un vídeo si finalmente se habla más en serio de que pueda llegar y le vemos cerca, que puede ser Rafinha por la izquierda y Luis Díaz de 9 cuando no esté Robert Lewandowski. Es decir, es que por ejemplo Luis Díaz de delantero centro ha funcionado y muy bien en la selección colombiana y ha funcionado y muy bien en el Liverpool. Entonces me parece un fichajazo. De todo lo que se está barajando para el Barça, Nico Williams, Rashford y no sé si algún otro más había para el costado izquierdo, este me parece el mejor. Me parece el mejor, lo digo así, lo creo firmemente, ¿eh? Lo que sucedió anoche en la televisión española no tiene precedentes históricos y marca un antes y un después en la relación de amor y odio que existe entre la prensa de Madrid y los futbolistas colombianos. Si alguien me hubiera dicho hace una semana que veríamos lo que vimos ayer, le habría llamado loco. Estamos acostumbrados a ver cómo desde los platós de la capital se menosprecia el talento sudamericano. Estamos acostumbrados a recordar con dolor lo que hicieron con James Rodríguez, pero anoche, señoras y señores, el guión se rompió en 1000 pedazos. El programa deportivo más visto del mundo hispano, El Chiringuito de Jugones, comenzó su emisión con un silencio sepulcral que helaba la sangre. No había música épica, no había gritos de entrada, solo rostros serios y una pantalla gigante de fondo reproduciendo en bucle una y otra vez la exhibición magistral de Luis Díaz en la última jornada de la Liga de Campeones. Y en el centro de ese escenario, sentado en su silla de juez supremo del madridismo, estaba José María Gutiérrez, Guti, el hombre que nunca regala elogios, el eterno crítico, la leyenda del Real Madrid que siempre defiende a Vinicius Junior por encima de todas las cosas. Pero anoche Guti no defendió a Vinicius. Anoche Guti miró a cámara con esa frialdad que le caracteriza y soltó la frase que hoy está impresa en todas las portadas de los diarios deportivos. Dijo textualmente que lo que está haciendo Luis Díaz no es fútbol, es arte, y que si Florentino Pérez no lo ficha ya, estará cometiendo el error histórico más grave del siglo XXI. Escuchar a Guti decir que Luis Díaz es único, que es un jugador irrepetible y que tiene cosas que ni siquiera los galácticos de su época tenían, provocó un terremoto en el estudio. Josep Pedrerol se quedó mudo. Los tertulianos habituales, esos que siempre buscan la polémica barata y el ataque fácil, no sabían dónde meterse.
porque cuando una voz autorizada como la del 14 del Madrid habla así, el resto tiene que agachar la cabeza y escuchar. Guti explicó tácticamente por qué el Guajiro es superior a cualquier extremo que juegue hoy en la Liga Española. Habló de su capacidad para frenar en seco a 300 kilómetros por hora, de su visión periférica para encontrar al compañero libre cuando está rodeado de 3 defensas y sobre todo de su humildad defensiva, ese sacrificio que según Guti le falta a las estrellas actuales del Bernabéu. Fue un momento de catarsis televisiva. Ver a los mismos periodistas que hace años decían que los colombianos eran fríos o poco profesionales, rendirse ante la evidencia aplastante del talento de Lucho. No fue un elogio forzado, no fue una frase para quedar bien, fue una rendición incondicional. Fue ver al madridismo rancio aceptar que fuera de sus fronteras hay un rey que no viste de blanco, pero que debería hacerlo. Guti llegó a decir que cambiaría a Vinicius por Luis Díaz ahora. Mismo apelo sin dinero de por medio. Imaginen la magnitud de esa declaración. Cambiar al ídolo actual del Bernabéu por el chico de Barrancas. Las redes sociales estallaron al instante, colapsaron. Los hinchas del Madrid no daban crédito y los colombianos, que tantas veces hemos apagado la tele con rabia por escuchar injusticias, anoche no podíamos dejar de mirar. Era la validación definitiva. Ya no es solo que Lucho sea bueno en Inglaterra o en Alemania, es que ahora hasta sus detractores más feroces, hasta los que tienen el corazón de piedra y el escudo tatuado en el pecho, han tenido que hincar la rodilla y reconocer que estamos ante el mejor fichaje del año, esté donde esté. Pero no se confundan, esto no es solo Guti hablando por hablar, esto es una corriente de opinión que ha virado 180 grados en cuestión de horas. El diario Marca, el periódico más leído de España y vocero oficial del madridismo, amaneció hoy con una portada que debería enmarcarse en cada casa de La Guajira. No salía Mbappé, no salía Bellingham, salía Luis Díaz a toda página con un titular gigante que rezaba el deseado. En el editorial interior, los analistas más duros de la prensa ibérica desglosaban los números de Lucho y llegaban a una conclusión que asusta. Estadísticamente, Luis Díaz es hoy el jugador más influyente del planeta fútbol. Y leer eso en las páginas de Marca, el mismo diario que tantas veces atizó a nuestros compatriotas, sabe a victoria, sabe a revancha dulce. Es la demostración de que el talento puro, cuando se combina con trabajo y humildad, es capaz de derribar hasta los muros más altos del prejuicio y la soberbia europea. Sin embargo, en medio de toda esta euforia mediática, de todo este ruido de elogios y reverencias, hay una sensación extraña en el aire. Una sensación de incredulidad, porque nosotros, los que conocemos la historia, los que leemos los comentarios de este canal y vemos el dolor de la gente, sabemos que España es un terreno peligroso. Sabemos que estos mismos que hoy te elevan a los altares, mañana te pueden empujar al abismo. ¿Es sincero este amor repentino de Guti y Pedrerol? ¿O es una estrategia para presionar a Florentino Pérez? Esa es la pregunta que flota en el ambiente y que analizaremos a continuación, porque cuando el enemigo te aplaude tienes que estar más alerta que nunca. Pero por ahora quedémonos con la imagen. Guti, el símbolo del madridismo exigente, diciendo que nunca había visto a alguien como Luis Díaz. Eso, amigos míos, ya es historia de la televisión y del deporte colombiano. Si la reacción emocional de Guti y el caos en el plató de El Chiringuito fue un terremoto de grado 9, lo que sucedió minutos después en el canal de Julio Maldonado Maldini fue la réplica científica que terminó de demoler cualquier duda que quedara sobre la mesa. Maldini no es un forofo, no es un hincha que grita con la bufanda en la mano. Maldini es una enciclopedia viviente, un hombre que ve 50 partidos al fin de semana y que analiza el fútbol con la frialdad de un cirujano. Y su análisis sobre Luis Díaz ha sido sencillamente devastador para los que todavía se atrevían a criticar al colombiano. En un vídeo de 20 minutos que ya se ha hecho viral en todo el planeta, el experto español desmenuzó cada movimiento de Lucho, cada control orientado, cada carrera al espacio, y su veredicto final fue una sentencia lapidaria. Luis Díaz es hoy por hoy el futbolista más completo del mundo, por encima de Vinicius, por encima de Mbappé y por encima de Haaland. Escuchar a Maldini decir esto no es cualquier cosa, es la confirmación técnica de que lo que vemos no es una racha pasajera, sino la consolidación de un genio. Maldini mostró mapas de calor,
mostró estadísticas de regates completados en zona de peligro y comparó la eficiencia defensiva de Díaz con la de los grandes extremos de la historia, y el resultado siempre era el mismo. La barra del colombiano estaba por encima de la del resto. Dijo que su capacidad para decidir correctamente en milésimas de segundo bajo presión es algo que no se entrena, algo con lo que se nace. Lo llamó el instinto del depredador inteligente, pero lo más impactante de su análisis no fueron los números sino la advertencia que lanzó al final. Mirando fijamente a la cámara, Maldini dijo que si el fútbol español deja escapar a este jugador, si permiten que siga reinando en Alemania o Inglaterra sin intentar traerlo, la Liga Española perderá definitivamente su estatus de mejor liga del mundo. Fue un aviso a navegantes, un mensaje directo a la línea de flotación de los directivos de la liga que están viendo cómo el talento real se les escapa de las manos. Pero claro, aquí es donde entra el conflicto que nos quema la sangre a todos. Porque mientras Maldini habla de ciencia y Guti habla de magia, nosotros, la hinchada colombiana, no podemos evitar sentir un escalofrío en la espalda. He estado leyendo sus comentarios, esos que dejan en cada vídeo, y la desconfianza es total y absoluta. Tienen razón en desconfiar, tienen memoria. Un usuario llamado Ricardo Cárdenas escribía con rabia: no Zidane, no Guti, gracias. Tuvieron a James en su mejor momento y no lo aprovecharon. No vengan ahora a dárselas de salvadores. Y otro usuario, Jenny Safrani, iba más allá diciendo: mentira, les gustaría tener a Díaz cerca para destruirlo, como hicieron con James. Dios libre a Lucho de ser siquiera vecino de esa gente. Estas palabras no son odio gratuito, son heridas de guerra, son el reflejo de un trauma nacional que vivimos cuando vimos a nuestro 10, a nuestro niño de oro, ser maltratado por una prensa que no le perdonaba ni un respiro. Y ahora, ver a esa misma maquinaria mediática, a esos mismos periódicos y programas, deshacerse en elogios hacia Lucho, nos pone en guardia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Guti, que siempre ha sido el guardián de las esencias madridistas, ahora pide a un colombiano? La respuesta puede ser más oscura de lo que parece. Quizás no es amor, quizás es necesidad. El Real Madrid está en crisis de juego. Vinicius está distraído con ofertas de Arabia y guerras personales, y de repente Luis Díaz aparece como la solución perfecta, como el parche de lujo para tapar las vergüenzas de una planificación deportiva deficiente. Nos quieren no porque nos amen, sino porque nos necesitan para salvarse ellos. Y eso, amigos, es lo que duele. Saber que Lucho llegaría allí no como un rey para ser coronado, sino como un bombero para apagar el incendio que otros provocaron. Aún así es imposible no sentir un orgullo inmenso al ver cómo se tienen que tragar sus propias palabras. Ver a Tomás Roncero, el periodista más fanático del Madrid, a sentir en silencio mientras Guti explicaba por qué Díaz es mejor que sus ídolos, es una imagen que paga la entrada. Es la victoria del fútbol de potrero, del fútbol de calle, del fútbol honesto que representa Luis, contra el fútbol de marketing y de despachos que impera en Europa. La prensa española se ha tenido que rendir porque la realidad de Luis Díaz es tan brillante, tan potente y tan innegable que intentar taparla sería como intentar tapar el sol con un dedo. Ya no pueden decir que le falta gol porque los mete a pares. Ya no pueden decir que no defiende porque corre más que nadie. Ya no pueden decir que no tiene carácter porque se echa el equipo al hombro en las noches de Champions. Se han quedado sin argumentos, se han quedado sin excusas y solo les queda el aplauso o el silencio. Y en medio de este escenario, con Guti pidiendo su fichaje a gritos y Maldini avalándolo con datos científicos, la figura de Luis Díaz se agiganta hasta tocar el cielo. Él sigue allá, tranquilo, ajeno al ruido, hablando en la cancha, mientras aquí en España, los que se creían los dueños del fútbol se pelean por ver quién le dedica el elogio más grande. Es el mundo al revés, es la justicia poética que tardó años en llegar, pero que por fin ha llegado. El Guajiro ha puesto a la prensa española de rodillas y lo ha hecho sin abrir la boca, solo con la pelota en los pies. La prensa española ya ha hablado, los expertos han dictado sentencia y las leyendas como Guti han dado su veredicto inapelable. Luis Díaz es el mejor fichaje del año, sea para el equipo que sea. La etiqueta ya está puesta, ya no es una promesa, ya no es un buen jugador sudamericano, es la pieza codiciada que le falta al puzzle del fútbol mundial para estar completo.
La portada de Marca y el discurso de Guti en el Chiringuito no son simples anécdotas, son presiones directas, son mensajes cifrados enviados a la cúpula del poder, enviados directamente al teléfono móvil de Florentino Pérez. Le están diciendo a gritos: presidente, despierta, el mejor jugador del mundo está ahí fuera y no viste de blanco, haz lo que tengas que hacer. Pero aquí es donde nosotros, la hinchada, tenemos que tomar partido. La situación es crítica. Por un lado, tenemos la gloria que nos venden desde Madrid. Imaginen por un segundo, solo por un segundo, a Luis Díaz entrando en el Santiago Bernabéu con la camiseta blanca, avalado por Guti, respetado por la prensa desde el día 1 gracias a esta campaña y destrozando defensas en la Liga Española. Sería el cierre de un ciclo, la sanación de la herida de James. Sería demostrarles en su propia casa que el talento colombiano se respeta. Sería ver a Lucho levantar la Champions siendo el líder absoluto, con Guti aplaudiendo desde la grada y Pedrerol dedicándole editoriales de amor. Suena tentador, suena a película de Hollywood con final feliz. Pero por otro lado está la realidad cruda que muchos de ustedes comentan con sabiduría y temor. Está el riesgo de que todo esto sea una burbuja, de que al primer error esos mismos que hoy lo llaman único saquen los colmillos y lo despedacen. ¿Vale la pena arriesgar la felicidad que tiene Lucho en su actual equipo, donde es el rey, para meterse en la boca del lobo? Guti dice que es el mejor fichaje del año, sí, pero Guti no es el que toma las decisiones ni el que aguanta los pitos del estadio cuando las cosas van mal. La presión de ser el elegido de la prensa es un arma de doble filo. Si llegas con la etiqueta de salvador y no salvas al equipo en el primer mes, pasas de héroe a villano en lo que dura un chasquido de dedos. La narrativa ha cambiado, eso es innegable. Antes éramos nosotros los colombianos los que pedíamos respeto para Lucho. Ahora son ellos, los españoles, los que suplican por su talento. Eso ya es una victoria. Pase lo que pase, fiche o no fiche, se quede o se vaya, Luis Díaz ya ha ganado la batalla más difícil, la del respeto. Ha obligado a los soberbios a ser humildes, ha obligado a los ciegos a ver, y eso, señores, tiene un valor incalculable. Ver a Guti, el hombre que representa el elitismo del fútbol, decir que Luis Díaz es único, es un trofeo que nos llevamos para siempre en el corazón. Es la confirmación de que la humildad del Guajiro ha vencido a la arrogancia del viejo continente. Ahora bien, el futuro está en el aire y la pelota está en el tejado de los directivos. Con esta presión mediática, con el Marca y el Chiringuito empujando, es muy probable que veamos movimientos agresivos en las próximas semanas. No se sorprendan si mañana amanecemos con una oferta formal, porque cuando la maquinaria de Madrid se pone en marcha es difícil de parar, pero Luis tiene la última palabra, él sabe lo que vale, sabe quién lo quiere de verdad y quién lo quiere por conveniencia, y nosotros estaremos aquí para apoyarlo, decida lo que decida. Si decide ir a España a callar bocas en persona, estaremos en primera fila. Si decide quedarse donde está y seguir reinando lejos de la toxicidad, también lo celebraremos. Y ahora te toca a ti. Espectador, juez y parte de esta historia, quiero que revientes la caja de comentarios porque tu opinión hoy vale más que nunca. Quiero saber qué piensas de este cambio radical de la prensa española. ¿Te crees los elogios de Guti o piensas que es pura hipocresía? ¿Crees que Lucho debería aprovechar esta ola a favor para fichar por el Madrid y ser el mejor fichaje del año oficialmente? ¿O crees que es una trampa mortal? Escribe ahora mismo con el hashtag Guti se rinde o el hashtag Lucho no les creas. Quiero ver el debate encendido, quiero ver la pasión de un país que defiende a sus ídolos. No te quedes callado. Si te ha hervido la sangre viendo cómo cambiaban de opinión, dímelo. Si sientes orgullo de ver a Lucho en la portada de Marca, grítalo. Y sobre todo, si no quieres perderte el siguiente capítulo de esta novela, si quieres saber si finalmente Florentino hace caso a Guti y saca la chequera, tienes que estar suscrito a este canal ya. Dale al botón rojo, activa la campanita para que YouTube te avise antes que a nadie y comparte este vídeo con ese amigo que decía que a Lucho no lo querían en España. Hoy les hemos tapado la boca a todos. Esto es fútbol, esto es pasión y aquí no se rinde nadie, solo se rinde la prensa ante el talento de Luis Díaz. Nos vemos en la próxima, cracks.